Listo, entonces ya comencé a grabar. Bueno, entonces ya todos vieron el taller. Hoy en la mañana hice la asignación en Teams y coloqué las indicaciones. Bien, esencialmente dije que se puede resolver en grupos de mínimo 2 y máximo 3 integrantes. Que solamente un integrante del grupo debe subir el taller a Teams. ¿Listo? Que debe subir un documento, un formato PDF. ¿Sí? No es necesario que escriban en Word o en LaTeX o en cualquier otro editor de texto. Lo pueden hacer a mano, sí, escanear. Y les resulta así más fácil. Hay fecha de entrega, plazo de entrega hasta el día lunes 4 de octubre hasta la medianoche. ¿Listo? También les informo, ustedes ya deben de saber, de todos modos, que la próxima semana es semana de parciales. Y comienza el lunes 4. ¿Hasta cuándo es que es semana de parciales? Hasta el 9, ¿no? Hasta el día 9 de octubre. Y que entonces esa semana también nosotros tenemos parcial. Y el parcial va a incluir los temas que ustedes ven en el taller. Entonces veamos ese taller. Permítanme, lo revisamos con más detalle. Listo. Entonces miren, esta primera pregunta sobre el método de Euler. Dice encontrar una solución aproximada de esta ecuación diferencial. Y' igual a e a la 2 sobre y, satisfaciendo la condición inicial de que y evaluada en 0 es igual a 1. Y nos dicen que esa solución aproximada o que esa aproximación debe hacerse entre 0 y 2, ¿sí? Cuando t varía entre 0 y 2. Aquí se supone pues que y depende de t. Nosotros habitualmente decimos y depende de x, pero es lo mismo decir y depende de x, o y depende de t, o y depende de s, o y depende de w. Listo, es una variable muda, pues no importa quién dependa. En este caso, nos dicen que h es igual a 0.5. Bien, entonces debemos generar, ¿cuántos pasos dirán ustedes? ¿Cuántos pasos en el método de Euler aplico para hacer esta aproximación? Bueno, podemos aprovechar hoy para dar unas ideas sobre la solución del taller, ¿no? Permítanme, les digo qué ideas. Entonces, pensemos que ya conocemos la solución y debemos aproximarla entre 0 y 2, como dice allí. ¿Sí? Entonces, aquí está el 0, aquí está 2. Toda la mitad del 1, digamos. Listo. ¿Por qué hablamos de cómo supe ese intervalo? Porque dice t entre 0 y 2. Y fíjense que nos dicen h vale 0.5. ¿Sí? H vale 0.5. Y recuerden que en el método de Euler los xn, ¿cómo se genera? Xn es igual a x0 más n veces h. ¿Sí? En este caso, si ustedes ven, la condición inicial dice que y evaluado en 0 es igual a 0. ¿Cierto o no? Ah, no, dice y evaluado en 0 es igual a 1. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que quiere decir que este método se va a aplicar con x0 siendo 0 y y sub 0 siendo 1. Y que si ustedes notan, como xn es n veces h, porque x0 vale 0, entonces la coordenada x de los puntos donde voy a aproximar va a ser, bueno, primero ya sé que la función pasa por el punto 0, 1, condición inicial. Luego tengo que ver por dónde pasa cuando x es 0.5, luego cuando x es 1, este sería, mejor dicho, este sería x1, ¿cierto? 0.5, x2 sería 1,
X3 sería 1.5 si ustedes aplican esta fórmula. Va de 0.5 en 0.5. Esto de O sea que X3. 4, profe, 4 aproximaciones. Entonces tenemos que hacer 4 pasos. Eso es exacto. 4 pasos. ¿Sí? Entonces ustedes mismos deducen eso. Y bueno, tenemos que ver el Y, ¿no? Encontrar el Y, qué altura es, si pasa por acá arriba o por acá abajo. Entonces para eso ya usan la otra parte, ¿no? Del método. ¿Qué dice el método? Que yn es igual a que alguien se acuerda aquí, alguien que haya repasado por ahí alguna cosita. Jesús Yn, sí, más, más H, creo que es. más h, exacto. Por la función evaluada en el punto anterior, ¿no? O sea, es un método recursivo. Para hacer encontrar xn y yn, debe haber encontrado xn menos 1, yn menos 1. Y bueno, en esto consiste el punto 1 del taller. ¿Listo? Sí, por ejemplo, para encontrar Y1, ¿qué va a ser? Y1 va a ser Y sub 0 más 0.5 por la función f de x, y, que en este caso es exponencial de 2 sobre y, evaluada en el punto 0,1. Es decir, va a dar un e a la 2 por ahí. Ustedes pueden usar calculadora y aproximar valores si quieren, que van a dar puntos flotantes. Bien. Eso es el primer punto del taller. Entonces, hasta ahí todo está ok, ¿cierto? Veamos el segundo punto. Dice aquí, considere el problema de valor inicial. Bueno, aquí sí usan, miren, aquí se mezcla la notación. Antes y depende de t, porque por eso, ¿cómo nos damos cuenta? Porque dice que t entre 0 y 2. Y aquí y sí depende de x, la notación que nosotros usamos habitualmente. ¿Sí? Pero, como les digo, eso no nos debe confundir, porque es una variable muda, y llaman a eso. Da lo mismo llamarse x o w o lo que sea. ¿Sí? Porque es que este taller es un taller unificado. Es decir, que todos los cursos de ecuaciones diferenciales están resolviendo el mismo taller. Porque este taller lo diseñamos entre todos los profesores que dictan esta materia. Entonces un profesor sugirió esta pregunta y él trabajó con T. Otro profesor sugirió esta pregunta y trabaja con X. Pero eso no debe ser motivo de confusión. Entonces nos dan esta ecuación diferencial de y de x igual a 3x menos raíz cúbica de y menos 1. Y evaluado en 0, en 2, es igual a 1. Entonces miren las preguntas, son de tipo teórico, así. Dice, ¿este problema de valor inicial tiene solución? Sí. ¿Por qué? Dice, responda a este problema usando el teorema de existencia. Listo. Es decir, no vamos a buscar la solución, sino que vamos a usar un teorema que nos dice cuándo una solución existe o sí, sobre qué condiciones existe una solución. Bien. Y eso fue más o menos lo que estudiamos en la clase anterior. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, vamos aquí. De hecho, esto nos sirve para empezar hoy. Yo les dije que hoy íbamos a hacer otro ejemplo, pues aprovechemos. Coloquemos aquí teorema. Espera un segundo, esto no escribe. En un segundo aquí. Coloquemos teorema de existencia y unicidad. ¿Qué es que le pasa a eso? El teclado como que se me dañó. Quiere escribir. Allá. Teorema de existencia y unicidad. De esto ya hablamos, ¿cierto? ¿Se acuerdan un poco? Última clase. Entonces, ¿qué hice este teorema? Bueno, tiene dos partes. Coloquemos aquí la parte 1. Yo lo que estoy haciendo es una traducción de lo que está en el libro. Dice, si f de x, y. Bueno, en definitiva, yo tengo que hablar tengo que colocarle un contexto, ¿no? Antes de escribir las hipótesis y las conclusiones del teorema. Entonces, permítanme escribir las hipótesis.
o el contexto, pues, dice si, supongo que usted tiene una ecuación diferencial de primer orden que se puede escribir de la forma explícita como y' igual a f de xy. Es un teorema sencillo y además también es fácil de usar. Difícil es demostrarlo, por eso no lo hace el libro ni lo hacemos nosotros aquí. Es demasiado técnico. Pues suponga que y' es igual a f de xy, una ecuación diferencial, o mejor dicho, a esto le llaman problema de valor inicial, porque satisface esto. O la buscamos que satisfaga esta condición, que y evaluado en x0 sea igual a y sub 0, ¿sí? Esto se le llama problema de valor inicial. En el libro también se usa esta abreviatura aquí, problema de valor inicial. Bien, entonces en ese contexto dice así. Dice, si f de xy, viéndola como una función de dos variables, es continua en el punto x0 y sub 0, entonces el problema de valor inicial tiene solución. ¿Listo? Esta solución puede ser local. Enseguida me refiero a que enseguida les digo qué quiere decir que sea local. Local es que esta solución puede existir o existe. Él garantiza que existe una solución localmente, es decir, si dibujamos el plano cartesiano y ubicamos el punto x0 y sub 0, que es por donde debe pasar esa solución, que esa es la condición inicial que se ha impuesto. Aquí está ese punto. Entonces, local quiere decir que existe una vecindad de ese punto x0 y sub 0. Una vecindad es algo por aquí, así, algo cerquita de ese punto. Que si ustedes leen el libro dice x0 menos epsilon, algo así, aparece un epsilon. Es decir, un intervalo cuyo centro es x sub 0, tal que existe una solución local, es decir, una función que pasa por ese punto y satisface la de O. Y esa solución es válida solo en ese pedacito, localmente. Puede ser mucho más grande el intervalo, ¿no? Pero eso es lo que garantiza el teorema, que es local. Entonces tiene solución. Cuando en el taller nos dicen, este problema de valor inicial tiene solución, ¿por qué? Responda a este problema usando el teorema de existencia. Nos están preguntando por una solución de cualquier forma, local o general. General es cuando la solución es en toda la red. ¿Sí? Entonces, lo único que ustedes deben verificar en ese caso es si la función es continua en el punto x0 y sub 0, ya. Listo. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta si una función es continua en un punto? Pues, en este caso es muy sencillo. En estos casos que nosotros vamos a considerar que una función es continua en un punto si primero que todo puedo evaluarla en el punto. ¿Sí? No se indetermina. Por ejemplo, esta función x sobre y, ya f de xy igual a x sobre y. Así como la estoy definiendo, no es continua en 0, 0. ¿Por qué? Porque ni siquiera la puedo evaluar en ese punto. No es continua. En 0, 0. Entonces yo tuviese una ecuación diferencial donde f de xy fuese x sobre y y la condición inicial fuese que y evaluada en 0 es igual a 0, este teorema de existencia no nos diría nada. ¿Sí? La solución podría existir o podría no existir. Porque como no satisface la hipótesis, no podemos concluir nada. ¿Sí? Uno no puede atreverse a decir, no, como no satisface la hipótesis, entonces no tiene solución. Eso no es cierto. El teorema no afirma la no existencia de una solución. Él dice, si esto pasa, entonces existe solución.
Pero si eso no pasa, pues no sabemos qué puede ocurrir. Sí, concretamente, permítame para aclarar eso también aquí, si no fue muy claro en la clase anterior o no hablé de eso. Cambiemos un poquito esta DO. Lo tengo aquí más bien Y sobre X. De todos modos, esta no es continua en 0, 0. ¿Listo? Esta no es continua en 0, 0. Y pensemos que estamos resolviendo esta DO, miren. Eso es importante aclarar esto y aprovechemos, estamos hoy aquí, que justo hable de eso. Por ejemplo, pensemos en esta DO Y' igual a Y sobre X. Y la condición inicial es Y evaluado en 0 igual a 0. Entonces, si me hacen la misma pregunta que está en el taller, pero con este problema de valor inicial, ustedes dirán, bueno, ¿y qué respondo allí? Entonces, lo único que ustedes podrían responder es esto. F de X y es igual a Y sobre X, no es continua en 0, 0. Entonces, el teorema no es concluyente. Dice así, el teorema no concluye, no es concluyente. Sí, como por no decir, el teorema no nos sirve para nada en este caso. El teorema no es concluyente. Hay que decirlo en palabras bonitas, pues, para que los que si no el teorema no se ofendan. El teorema no es concluyente. Sí, porque es que he notado, bueno, yo ya había dado este curso antes, entonces me di cuenta que una vez puse un problema así y dijeron que como no es continua, entonces no existe solución, pero eso no es cierto, ¿no? Como no satisface la hipótesis, no podemos decir nada. Entonces, miren, por ejemplo, el teorema no es concluyente, pero miren que hay dos soluciones, ¿sí?, a la de DO. Por ejemplo, si ustedes piensan en Y igual a X, Y igual a X es solución de la de DO. Bueno, usted mirando, ¿dónde la saqué? Bueno, la saqué por ahí de la manga. Y también está Y igual a 0. ¿Sí? ¿Por qué estas dos son soluciones? Porque si Y es igual a X, Y' es igual a 1. Y 1 es igual a, y donde está Y, coloco X, 1 es igual a X sobre X. Sí. Y además, esta función evaluada en 0 es igual a 0. Análogamente, Y igual 0 es solución. Bien. Entonces, en principio, el teorema no nos decía nada. No era concluyente, pero sí tiene solución a este problema de valor inicial, ¿no? En fin. Entonces, volviendo al taller, pues tenemos que la función de dos variables, en este caso, es esta parte. 3x menos raíz cúbica de y menos 1. Esa función es continua en el punto, ¿qué punto sería? ¿Qué punto está asociado a esa condición inicial? Cuando x vale 2, y vale 1. Entonces, pregunta, ¿esa función es continua en el punto 2, 1? Esta función que está aquí. ¿La puedo hablar en ese punto? Sí, profe. O, bueno. Entonces, lo demás es historia, ¿cierto? Si esa función, ustedes dicen, esa función es continua en el punto 1 o 2, entonces la puedo evaluar allí, es continua. Y por lo tanto, en virtud del teorema de existencia, pues existe una solución. Se satisface la hipótesis del teorema y listo. ¿Ya? No habría que hacer nada más, porque aquí no le está diciendo a usted, presénteme la solución. Quiero verle la cara a esa solución. No, están hablando si existe o no. Entonces no tienen que resolverla de DO. No tienen que resolverla. Bien. Porque si usted... Ay, ¿qué pasó aquí? No me quiere dejar compartir la pizarra aquí. Qué raro esto. Me perdieron funciones. Bueno, un segundo. A ver, comparto otra cosa y después intento compartir la pizarra. ¿Se ve ahí lo de Teams? Sí, profe. Pero ¿se ve también el PDF en el fondo o no?
Entonces También. está raro porque ¿Y los dos? estoy compartiendo solo Teams, no debería aparecer el PDF abajo. ¿Qué será? Ah, es que estoy compartiendo, está diciendo que está compartiendo dos al mismo tiempo. Profe, pero el Teams aparece, pero dejen minimizado. Sí, sino como yo le digo comparta solo Teams, no debería compartir entonces el PDF. Bueno, ahí voy a compartir el PDF nomás. No sé qué le pasó a Zoom que no me quiere dar esa opción de compartir pantalla. Bueno, pues lo consigamos así entonces. Compartir, perdón, no me quiere dejar compartir la pizarra. Bueno, aquí hacen otra pregunta, dice, ¿qué puede afirmar usted acerca del número de soluciones de este problema de valor inicial? ¿Sí? ¿Cuántas soluciones hay? Entonces, claramente, se refieren a que usemos la parte de unicidad del teorema. ¿Sí? El teorema, recuerden, tiene dos partes. Uno que habla sobre la existencia y otro sobre la unicidad. Bien. Entonces, para la unicidad, tenemos que verificar la siguiente hipótesis. Permítame, yo ubico el libro de otro libro guía, ya que no puedo escribir. A veces se pone como loco. Ah, no, ahorita sí. Ah, no, ya. Vamos aquí. Entonces, en este libro guía, ¿qué es lo que pasa aquí? Bueno, mientras esto se acomoda, ¿ustedes ya escribieron presente en el chat todos o no? Pueden escribir presente, por favor. Entonces, para verificar unicidad, eso tiene que ver con la segunda derivada, perdón, con la derivada parcial de la función f con respecto a y. ¿Sí? Si esa función es continua en el punto que está definiendo la condición inicial, entonces se garantiza unicidad de la solución. Es decir, se garantiza que existe una solución única, pues, que satisface esa condición inicial. Bien, eso es. Entonces, ahí tendría que derivar esa función con respecto a y. Entonces, ¿qué creen? ¿Será que sea continua o no? Sí, entonces debemos verificar esta hipótesis aquí. Sí. Si esa derivada parcial es continua, la solución es única. Bien. Entonces, ustedes miren aquí, ¿cuánto da la derivada parcial de esta función con respecto a y? Pues, esta primera parte, como depende de x, la derivada de eso con respecto a y es 0. ¿Sí? Entonces, a la final solamente tengo que derivar esta raíz cúbica de y menos 1. Para derivarlo fácil, recuerden que y menos 1 en raíz cúbica es lo mismo que tener y menos 1 a la 1/3. ¿Sí? Entonces, si 1/3 pasa a multiplicar y eso a la final va a quedar y menos 1 a la menos 2/3. Porque 1/3 menos 1 es menos 2/3. Y deben ver si esa función que queda es continua en el punto 2,1. Si no, se indetermina. En caso de que ocurra alguna indeterminación, ustedes dicen, intenté usar el teorema, calculé la derivada parcial y resulta que la función es continua o no es continua en ese punto.
Si es continua, entonces te dice es continua y por lo tanto existe solución única, en virtud del teorema de unicidad. Si, si no se puede evaluar en el punto y es discontinuo, ustedes dicen, el teorema no es concluyente. Es decir, puede ser que exista solución única, como puede ser que no. Y ya, no tienen que argumentar más. Creo que no, profe, porque dan la calculada de error. Entonces usted dice que, bueno, ya me dejó compartir pizarra. Entonces usted dice que entonces el teorema no garantiza unicidad. Y ya. Entonces si quieren lo escribo aquí lo que estaba hablando hace un momento. 2. Sí, tengo el espacio. Es continuo. En x0 y sub 0. Entonces, la solución es única. Y listo. Bien. Eso es lo que deben hacer en ese caso. Bien. Esto es la derivada parcial de f. Tiene que ser ojo aquí con este detalle, ¿no? Con respecto a y. Porque y es la variable en ese caso que es incógnita, es decir, y es la función que se está buscando. ¿Sí? Entonces, en ese caso del taller, ¿cuánto da esa derivada parcial? Si ustedes notan, eso da, que le estaba diciendo hace un momento, queda menos 1/3 por 1 sobre, como queda ya la menos 2/3, se puede escribir así, raíz cúbica de y menos 1, todo esto al cuadrado, eso es lo que da esa derivada parcial. Y ya ustedes miran si es continua o no en el punto. Bien. Entonces, eso sobre existencia de unicidad. ¿Preguntas hasta aquí sobre el taller? Bueno, ahorita dice aquí, si se explique detalladamente su respuesta, es decir, verificando pues las hipótesis, todo lo que hemos conversado, ¿no? Ahorita aquí vienen unos ejercicios de modelado. ¿Listo? Dice, una taza de café caliente está inicialmente a 80 grados Celsius y se deja en un cuarto que tiene una temperatura ambiente de 20 grados Celsius. Suponga que a partir del tiempo t igual 0, se enfría a razón de 2 grados Celsius por minuto. Bien. Dice, suponga que es aplicable la ley de enfriamiento de Newton. Dice, la razón de enfriamiento es proporcional a la diferencia entre la temperatura en curso y la temperatura ambiente. Bien. Nos han planteado una situación. Dice, escriba un problema de valor inicial que modele la temperatura del café caliente. Dice, ¿cuánto tiempo le toma al café caliente enfriarse a una temperatura de 40 grados Celsius? Bien. Esto tiene que ver, bueno, aquí es que el taller está un poco estructurado, digamos, no de la forma en que nosotros avanzamos en clase, ¿no? Si ustedes recuerdan las primeras clases, yo hablé sobre modelado, ¿sí? Consideramos dos modelos. Okay. Uno fue el de crecimiento poblacional de Malthus y otro el de caída libre. ¿Sí? ¿La escucho? Cuando dice, supongo que es aplicable la ley de enfriamiento de Newton, aquí hace referencia. O sea, el enfriamiento es proporcional al diferencial de temperatura y la temperatura ambiente. Eso es lo que no entiendo. Exactamente, porque usted necesita configurar el modelo. ¿Listo? Pero ahorita vamos un poco más al detalle, ¿cierto? Esto es parecido a lo que hicimos, por ejemplo, con el modelo de caída libre de una gota de agua, ¿sí? Cuando hay fuerza, resistencia, etcétera. Nosotros configuramos un modelo, ¿no? Entonces tenemos que definir una ecuación diferencial que modele ese fenómeno físico. Entonces nosotros podemos decir así, miren, nosotros podemos decir, bueno, en este caso hay una variable
independiente, que es el tiempo. Hablan de un tiempo, ¿no? La tacita de café en determinado instante de tiempo, o a medida de que el tiempo pasa, ella va disminuyendo su temperatura. Hay un tiempo. Hay una variable de estado, que es la temperatura, llamémosla T. Quiere que coloquémosla en rojo, para que nos dé la idea de temperatura, en el instante de tiempo T. ¿Sí? Y esta temperatura, esta función de estado, es la incógnita en el problema. Eso es lo primero que uno debe identificar. ¿Listo? Las variables independientes, la variable de estado, la función de estado. ¿Sí? Y luego llega lo que se denomina configurar el modelo. Configurar. Pasó aquí, permítanme un segundo. Computador, esto es que lo cambio ya. Configurar. Entonces, ¿cómo configuramos el modelo? Tenemos que definir una ecuación diferencial, un problema de valor inicial. ¿Sí? Entonces, ahí es donde entra en juego la pregunta que usted me hace, ¿no? Por ejemplo, nosotros aquella vez usamos leyes físicas. Por ejemplo, nosotros dijimos que la aceleración de nuestra partícula era igual a la... Usamos la segunda ley de Newton, que decía que la aceleración que tiene nuestra partícula es igual a la suma de las fuerzas que actúan en ella. ¿Sí? Usamos una ley de Newton. Luego dijimos, la fuerza de rozamiento es proporcional a la velocidad de la partícula. Usamos una ley de hidrodinámica. Y así fuimos configurando un modelo. Entonces aquí nos están diciendo la ley que vamos a usar. Dice, la razón de enfriamiento es proporcional. ¿Sí? Cuando hablan de una razón, están hablando de una razón pues de cambio. O sea, nos están diciendo algo así como que la derivada de la temperatura con respecto al tiempo es proporcional. Entonces, ¿cómo configuro el modelo? Proporcional, ¿qué quiere decir eso? Alguien que me ayude aquí. Igual, ¿no? Sí, no una aumenta. Igual una constante. Igual a una Ahí constante. dice, o sea, dice proporcional tanto al tiempo y a la temperatura ambiente. La temperatura ambiente no tendría que ser una constante como tal. O sea, ese valor no tendría en cuenta. ¿Puedes repetir, por favor, que no entendí bien? Lo que pasa es que en el inciso dice proporcional a la temperatura en curso y la temperatura ambiente. Y no sé, creo que la temperatura ambiente no sería una constante. Sí, eso sí, la temperatura sería una constante porque ya nos la dieron y es 20 grados Celsius. Exacto. Sí. Entonces dice, la razón de enfriamiento es proporcional, ojo con esta palabra, ¿no? A la diferencia. Ese La temperatura en curso. Temperatura en curso. ¿Cuál será la temperatura en curso? ¿Cómo armo la de DO aquí? ¿Qué me dice? Es proporcional, entonces. hay entre paréntesis una resta entre dos variables, entre la temperatura del curso y la temperatura de ambiente. Eso, ¿y quién es la temperatura en curso aquí? La ambiente ya sabemos que es 20. La en curso, no sé, otra variable. ¿Quién me dice cuál es la temperatura en curso? La que hay que Sería hallar, una constante. ¿Cuál? la que hay que hallar, ¿no? La T. Exacto, la T. Sería la temperatura en curso, ¿no? Esa es la temperatura en el instante de tiempo T. Sí. Entonces, miren que esto tiene hasta sentido, ¿cierto? Porque miren, si la temperatura en curso está cercana a 20 grados, a la temperatura ambiente, esta razón de cambio es pequeña, porque si T está cercano a 20, si T, digamos, vale 21, entonces esta restaría 1 y me quedaría la constante. ¿Sí? O sea, me está diciendo que la razón de cambio es pequeña. ¿Por qué? Porque, mejor dicho, hagámoslo el ejemplo contrario. Si la temperatura es de 1000 grados Celsius y la temperatura ambiente es 20,
Es como cuando ustedes abren el congelador de la nevera y colocan ahí el aguapanela caliente, ¿no? El ritmo en que ella se enfría es mucho más rápido que cuando la colocamos al clima o la colocamos medio caliente, porque ella está muy caliente y en el congelador está a una temperatura bajo cero. Entonces la razón a la que ella disminuye su temperatura es mucho más grande, ¿sí? Cuando ella está cerca de la temperatura del congelador, pues ella va empezando a bajar su temperatura, pero muy despacio, ¿no? Mientras se nivela, ¿sí? Sí se entiende lo que quiero, más o menos, ¿no? Lo que quiero captar ahí. Entonces, como ustedes bien han dicho, ustedes armaron la ADO, ¿sí? Pero falta la condición inicial. Pregunta, ¿cómo construye una condición inicial aquí? ¿Quién me dice? ¿De dónde sale la condición inicial? O sea, la temperatura en... Podría ser el ¿alguna? tiempo cero. Cero, ¿no? Da igual a cero, ¿no? La temperatura en el tiempo cero es igual a cero. Igual a 80. Ah, 80, ¿sí? aquí de que T igual a cero es 2 grados, ¿no? O sea, se va incrementando 2 grados centígrados. Sí, Eso creo. pero entonces eso me está diciendo que la razón es la derivada de la temperatura con respecto al tiempo. En T igual a cero, eso es como decir, como que me están diciendo, sí, no quiero tampoco resolver el ejercicio porque entonces les pierdo, como que me est' diciendo esto, que T' en cero es 2, pero la temperatura en cero es 80, ¿no? Que ahí es donde se comienza. ¿Listo? ¿Para qué nos va a servir esta condición de pronto? Esta constante K aquí, ¿quién será? ¿Será que esto ayuda? Entonces ahí les dejo esa inquietud. Bien, yo creo que ya... Están dando la solución en cero y pues tiene que haber en 2, ¿no? Sí o sí. Sí, pero esta condición de aquí nos está hablando de una razón de cambio y esa condición nos va a servir para encontrar esa constante de proporcionalidad. Bien, entonces los dejo que lo analicen para no quitarle a ustedes pues el gusto de hacer el ejercicio. ¿No me tocaría con Euler? ¿No? ¿Cómo? ¿Me tocaría con Euler? No. Euler. Ah, bueno, cuando estén resolviendo la EDO, sí, seguramente tendría que usar Euler para separar variables o quién sabe qué tú qué haces. Aunque ahí se nota que es por separación de variables. Listo. Aquí hay otro problema de características semejantes. ¿Sí? También es de modelado, porque hemos estudiado al inicio del curso. ¿Sí? Sino que son inclusive hasta más sencillos. Creo que el de caída libre era más complicadito que este. Dice aquí, al inicio habían 100 miligramos de una sustancia radiactiva. Después de 6 horas, la masa de esta sustancia había disminuido en 3%. Bueno, ¿cuánto es 3% de 1000 miligramos? De 100 miligramos. Bueno, si la rapidez de decaimiento es proporcional a la cantidad de la sustancia presente en el tiempo t, determine la cantidad restante después de 24 horas. Es decir, la misma lógica que en el ejercicio anterior. Bien. ¿Quién es la función de estado? ¿Quién es? ¿Cómo planteo la ecuación diferencial? Etcétera. ¿Sí? Se piensa igual que el ejercicio anterior. Y estas últimas dos ecuaciones son ecuaciones lineales. Este B se hace separando variables y este también, pues, o sea, son fáciles. Enseguida les doy unas ideas y comenzamos el tema nuevo. Nosotros hoy vamos a estudiar ecuaciones lineales.